Doble jugada. Haber concretado una cita con Irene esa mañana había sido nada más y nada menos que con un interés de por medio. Había recordado cuando ella una vez le mencionó tener un conocido que era todo un genio en el arte de falsificar cualquier tipo de tarjetas, invitaciones y muchas otras cosas más. Solamente fue suficiente el recuerdo de ese preciso momento para que su mente fuera ocupada con una idea que cabía perfectamente con lo que quería lograr. Y aunque fue invadida con miles de preguntas por parte de su amiga, prefirió mantener su jugada de forma clandestina. Evadió hábilmente los detalles, dejando a una Irene aún más curiosa, pero viendo cómo Becky no quería soltar ni una palabra, decidió dejar el interrogatorio de lado. De todas formas, tarde o temprano se enteraría. Solamente bastó un par de llamadas y una muy buena recompensa, y todo iba a salir como lo tenía planeado. Y qué descarado había sido aquello. Pero no podía negar el regocijo de satisfacción que había sentido al ver reflejado en su rostro lo que exactamente había esperado encontrar. Había contenido las vibrantes ansias que recorrían por completo su cuerpo durante todo el tiempo que estuvo buscándola con la mirada. Pensaba que tal vez no estaba actuando acorde a su edad, pero se dejó manipular por su extensa imaginación al pensar su reacción, y sus sospechas fueron acertadas. El discurso para presentarla ante todos los invitados le había caído de maravilla, imaginando qué cara estaría poniendo en esos momentos, pero le fue inevitable que en esos escasos segundos la torturara pensar que tal vez no había asistido. Pero verla mezclada entre la multitud como otra más de las personas que estaban ahí en forma de apoyo, le había provocado una sensación demasiado perfecta como para poder describirla. Y cualquier clase de arrepentimiento que intentara ponerla en duda con respecto a lo que había hecho, se borró por completo. El solo recuerdo de ella, dándole la increíble bofetada que había recibido, junto con todas las cosas que le había dicho, hizo aparición, quitándole también cualquier clase de culpabilidad, porque quizás había llegado lejos con respecto a lo que acababa de hacer, sabiendo que al día siguiente el evento saldría en muchas revistas, y no dudaba que su presencia hubiera sido ignorada por los camarógrafos. Definitivamente, ver su cara descompuesta en una furia reprimida apremiaba el golpe y mucho más. Solo esperaba que su venganza no fuera tan drástica como la suya, porque reconocía que estaba pidiendo tal vez algo que no le iba a ser otorgado, porque si había algo que Fryn no tenía, eso era piedad, y ella lo sabía. Revista de modas ícono. Fryn se dirigía hacia su oficina con su típico paso firme y sin mirar a nadie en particular. Había dormido realmente poco durante el fin de semana. Su mente no la había dejado tranquila en ningún instante. El recuerdo de su sonrisa victoriosa mientras la observaba hablar se había tatuado a fuego en su mente. El ridículo discurso que había dicho a propósito le había dejado claro que fue con propósito de burla, porque no despegó sus ojos de los suyos ni por un segundo. Y bastó la estúpida nota junto con las flores, que ya no se encontraban en su oficina, para atar los cabos sueltos. Fue una completa ingenua por haber asistido sin pedir detalle alguno de dicho evento, cayó redonda en la trampa por su cuenta, y una vez más dio otro paso en falso que la perjudicó irreversiblemente, pero era obvio que no se iba a quedar de brazos cruzados, de ninguna manera, no señor. Se había burlado de ella en su propia cara, le había dirigido palabras mirándola fijamente, solo para ella. Y como si fuera poco, todo aquello había sido en público. Ni siquiera ella misma se consideraba capaz de hacer una cosa así frente a todo un eufórico grupo de medios y camarógrafos. Eso sí, había llegado demasiado lejos. Pero ella no iba a estar en desventaja. Si la había dejado tan ridículamente mal frente a todo el mundo, ella también tendría que estar a la altura. Ella misma convirtió todo en público, entonces debería usar la misma moneda. Solamente tenía que pensar muy bien el siguiente paso. Sentía la mirada de más de uno de los empleados que disimuladamente intentaban observarla, y ella intuía el porqué de la curiosidad de todos. Se pasó todo el fin de semana evitando ver la televisión o cualquier tipo de revista, intentando evadir todo tipo de noticias inciertas que pudiera ver o escuchar acerca de lo que quería olvidar cuanto antes. Quería retrasar lo más posible la amargura que tarde o temprano tendría que sentir. Y justo antes de abrir la puerta,
Dirigió rápidamente la mirada hacia atrás, encontrando a todos observándola con curiosidad. Pero, como normalmente sucedía, nadie se la sostuvo. En cuanto los atrapó a todos infraganti, no hubo ninguno que no dirigiera su mirada hacia abajo, retomando su trabajo. Y adentrándose finalmente en su oficina, reconoció que gracias a lo que acababa de suceder, todo el mundo seguramente ya estaría enterado, y las noticias no serían para nada de su agrado. «Señorita Sarocha», dijo Nam, adentrándose en su oficina. «Su cita de las 3 acaba de ser cancelada», dijo, temiendo a su propia jefa. «Y no sé por qué no me sorprende», mencionó, susurrando para ella misma. «Recuérdame que debo dejar de involucrarme con gente insolente». «Claro», respondió sin entender mucho de qué hablaba en específico. «Sana me ha mandado esto para usted», dijo, poniendo una pila de papeles en su escritorio. «¿Necesita mi firma o qué?» «Son permisos», le informó. «Y sí, necesita su firma para que le permitan el uso de la plaza que mandó a pedir para las fotos del cierre de temporada». «Lo sé», dijo comenzando a firmarlos. «Pero estamos a menos de 2 semanas de que la temporada cierre y recién comenzarán con las fotos. ¿Qué hay si encuentro muchos errores, como comúnmente sucede? Tardarán demasiado en volver a renovar todo de nuevo». «Tengo entendido que ya tienen todo listo, solo falta el permiso», dijo queriendo tranquilizarla. La mano con la que sostenía una noticia para nada grata a su jefa le comenzaba a sudar. «Eso espero», dijo, mirándola fugazmente y volviendo a firmar los papeles. «No quiero enterarme de que están haciendo las cosas a último momento. No puedo permitir ni siquiera un intento de equivocación. La temporada que entra siempre es el mejor momento para la revista, y lo que menos necesito en estos momentos es un harapiento error», mencionó, dándole los papeles y mirándola fieramente a los ojos. «Y yo estoy dispuesta a hacer lo que sea con tal de que todo marche bien». «Entendido», dijo Nam, tomando los papeles rápidamente para ocultar el temblor de sus manos. Haber escuchado ese «lo que sea» de parte de su jefa le había provocado millones de ideas de lo que sería capaz de hacer. Ideas tan absurdas como todo tipo de coimas, secuestros y... ¿muerte? Aquello era exagerado. Quitó rápidamente la idea de su cabeza. No conocía a su jefa demasiado como para saber si llegaría a esos extremos, cosa que no creía, pero de todas formas con Fryn nunca se sabía. «Esta es una invitación a una cena donde el señor Clark anunciará a su nuevo socio», dijo, dejándole la tarjeta donde antes habían estado los papeles. «Dijo que le encantaría que asistieras para poder presentarlo y que no te arrepentirías de conocerlo». «No lo creo», mencionó, recordando la última vez que había ido a una cena donde le presentarían a alguien, que fue en casa de Boris, por supuesto, donde había descubierto de manera brusca que había besado hacía pocos días atrás a nada más y nada menos que a Becky. Apretó fuertemente su quijada al reconocer que otra vez había sido engañada por ella. ¿Qué ganaba ocultando quién era? Becky sabía quién era ella, pero ¿por qué la besó? ¿Otra manera de burlarse? Recordó el momento en el que estaba sentada a su lado, bebiendo y contando anécdotas de todo tipo. Comprobó que podía tener cualquier tema de conversación que Becky podría responder hábilmente. La forma en la que bailaba suavemente mientras la abrazaba, pegándola a su cuerpo. Y no pudo negar que, mirando sus profundos ojos marrones, tuvo ganas de acercar aún más su cara a la suya. El alcohol la había hecho actuar estúpidamente mal. Pero lo que todavía seguía recordando vivamente y que no había día en el que lograra olvidarlo, era el beso que se habían dado. No podía apartar de su mente la forma en que sus labios se encontraron con los de ella, la suavidad con la que acarició su espalda y la manera en que la acercó a su cálido cuerpo. La intensidad de aquel momento, su respiración agitada y el fuerte latido de su corazón no habían hecho más que confirmarle cuánto le había encantado todo aquello. Cuando se habían despedido, no pudo contener sus ganas de volver a besarla nuevamente. Había sentido un impulso de aceptar cuando le propuso acompañarla hasta su hogar, pero ella no era capaz de hacer aquel tipo de cosas, como le había mencionado, así que solamente se marchó, llevándose todo tipo de sensaciones extrañas en su abdomen que no quiso reconocer, aunque sabía qué significaban. «De ninguna manera», dijo ante la atenta mirada de Nam, que la observaba curiosa por su repentino silencio. «Tendré cosas que hacer, así que dile que no podré asistir».
Me encargaré de eso enseguida, señorita Sarocha, dijo, tomando la invitación. ¿Ese es el informe?, preguntó Fryn, viendo revistas en su otra mano que parecían no querer soltar, y el silencio se apoderó de aquella gran oficina. Había llegado el momento que tanto quiso retener. Sí, dijo finalmente Nam, colocando la revista primero junto con el informe. Su revista sigue tan bien como siempre, empezó primero, dándole la buena noticia, intentando apaciguar el huracán que se avecinaba cuando viera todo lo que habían escrito de ella. Perfecto, mencionó observando la noticia y dando lo que parecía ser una leve sonrisa torcida. Pero mi puesto sigue siendo el mismo, dijo, tirando la revista y tomando el informe. Nam abrió grandes sus ojos. El peligro se acercaba. A ver qué tenemos aquí. Y comenzó a leer. Nam observó cómo la cara de Fryn se encontraba concentrada en su lectura. Primero, viendo cómo sus ojos se movían de un lado a otro, y todo cambió. Su rostro comenzó a ponerse rojo y vio cómo comenzó a apretar fuerte la revista con su mano temblorosa. ¿Quién ha sido el estúpido que ha escrito tantas porquerías?, gritó, tirando la revista lejos. ¿Amigas? ¿Cómo podemos ser yo y ella amigas?, preguntó, haciendo rápidos movimientos con sus brazos. ¿Todo el mundo se ha enloquecido o qué? Parece que nadie entiende que somos competencia, no amigas, dijo con sorna. Esto es increíble. Y se dejó caer sentada en su gigante silla negra, tapándose el rostro con ambas manos y murmurando cosas inentendibles. Nam observó temerosa todo a su alrededor. Fryn era un manojo de furia. Había deseado con todas sus fuerzas estar en otro lugar cuando le entregara la noticia, pero quería conservar su empleo y comportarse como la buena y eficiente secretaria que intentaba ser con todas las exigencias que le ponía. Era obvio que Fryn era muy estricta, pero con respecto a su paga no tenía ni una queja. Juntó la revista del suelo, encontrándola abierta de par en par. Observó varias fotos de su jefa, tomadas desde muchos ángulos, con Heng siempre a su lado. Su rostro neutro no mostraba emoción alguna que se pudiera descifrar. Pero tenía siempre la mirada fija al frente, encontrando a una Becky a unos cuantos metros más adelante hablando y sonriendo. Lo más extraño que le llamó la atención había sido que parecía que las dos se miraban fijamente la una a la otra, hablándose con los ojos. Cuando había llegado temprano en la mañana, el cotilleo en el edificio era exclusivamente acerca del evento de Dolce y Gabbana, donde socializaban con Becky y festejaban aquello. Y ella también se sumó al grupo de la duda, en el que todos se preguntaban lo mismo. ¿Qué hacía Fryn en un evento para Becky? Se moría de ganas por preguntar. La curiosidad siempre había sido algo magno en ella, pero si no quería quedarse en la calle, debía guardarse todas esas dudas para sí misma. Quizás, y con un poco de suerte, tal vez algún día conocería las razones de las acciones de su extraña jefa. «Quiero que te lleves todo esto, Nam», ordenó, provocando un brinco por el susto ante la interrupción del súbito silencio que se había creado de nuevo. «No quiero ver de nuevo nada de esto aquí». «Enseguida, señorita Sarocha», dijo, cerrando rápidamente la revista y tomando todos los informes de su escritorio. «¿Quiere que se las guarde por...?» «No», interrumpió antes de que terminara de hablar. «Ni lo preguntes, no necesitaré eso jamás. Quiero que lo rompas, tires o lo que quieras, pero llévate todo eso de aquí cuanto antes, y no quiero ver otra noticia parecida al respecto dando vueltas por aquí». Nam solamente se limitó a asentir y marcharse silenciosamente de la oficina. Seguía sus órdenes al pie de la letra, así que en el momento en el que se acercó a su escritorio, arrojó todos los papeles en el cesto que se encontraba al lado. Estaba tan concentrada haciendo su labor que nuevamente se asustó cuando una voz provocó que todos los papeles se esparcieran por todos lados. «Lo siento, no quise asustarte», dijo un apuesto hombre rubio de ojos verdes. Se agachó junto a ella para ayudarla a recolectar todos los papeles que se encontraban fuera del cesto. «Descuida», se incorporó Nam una vez que terminaron de poner todo dentro del cesto. Estaba distraída, y pudo ver esta vez mejor al apuesto hombre que tenía enfrente. «Tengo una cita con la señorita Sarocha», le informó él. «¿Disculpa?»,
preguntó distraídamente. «Oh, lo siento», dijo tendiéndole la mano. «Soy Adrien», apuntando a él mismo. «Soy su cita de las 4». «¿Señor Adrien?», se preguntó más a ella misma. «Discúlpeme, debí haberlo olvidado. ¿Cuánto lo siento?» «No te preocupes», le contestó viendo cómo se fijaba en su libreta. Y sí, efectivamente era él. «Ahora te anunciaré», le dijo, presionando el botón del intercomunicador. «Señorita Sarocha, el señor Adrien está aquí para hablar con usted». «Que pase entonces», contestó. «Vaya», dijo él, sonriendo. «No se oye muy bien». «Nunca lo está», murmuró Nam, parándose frente a la puerta. «Adelante». «Gracias», contestó él antes de ver cómo era cerrada. «Adrien, ¿qué te trae por aquí?», preguntó Frin. «Supongo que ya lo intuyes. Eres una mujer inteligente, Frin». «Por supuesto», contestó modestamente. «El evento de caridad, ¿cierto?», preguntó de nuevo. Adrien, junto con un grupo más de personas, era el encargado de organizar al menos una vez por año un importante evento de caridad para todas aquellas personas menos privilegiadas. Él debía asegurarse de invitar a la mayor parte de sus conocidos con una muy buena economía en sus bolsillos. «Permíteme un momento y te hago el cheque». «Me temo que no se podrá hacer eso, Frin», dijo, deteniéndola antes de que comenzara a escribir. «Claro, si es que tu tiempo te lo permite, pero últimamente se han puesto muy estrictos con respecto al acto de presencia. El año anterior muchos han dejado su donación, obviamente, pero no han asistido aún disponiendo de tiempo. Los medios los han visto tomando tranquilamente vacaciones y los han criticado, desconociendo que sí hicieron sus donaciones. Y es por eso que solo se podrá donar en el momento, y eso se hace asistiendo y haciéndolo frente a los ojos de todos». «Bien», bufó ella. «Dime cuándo y dónde y veré qué puedo hacer». «Me parece perfecto», dijo, sacándole una tarjeta con la dirección y fecha. «Está bien, podré asistir», dijo de mala gana, observando el papel. «Me creas o no, no sabes el peso que te quitarás de encima con solo ir», le informó. «Varias personas justamente estarán viajando para esa fecha y no creo que se libren de la crítica. Tu amiga, por ejemplo, será una de ellos», terminó diciendo. «¿Amiga?», le preguntó completamente extrañada. «Ella no tiene amigas, no hay tiempo para eso». «Becky», le aclaró. «En realidad, antes de venir hasta acá, pasé por su oficina. Tú sabes, me queda más cerca. Pero, en fin, quería hacer lo mismo que tú porque iba a estar fuera del país. Pero le dije que de todas formas nadie creería que donó si no estuvo ahí. Sería en vano», dijo, levantando sus hombros. «Pensé que tú lo sabrías». Y Frin nuevamente se preguntó quién sería el idiota que inventó aquello. Pero obviamente más idiotas eran todos los que eran capaces de creer todo lo que decía una chismosa revista. «Supongo que olvidó mencionarlo», dijo sin negarlo y queriendo saber más. «Solo esperemos que sean suaves con ella», dijo parándose. «Perjudica mucho la reputación de su revista, seguramente». Y a Frin le brillaron los ojos. «¿Quién sabe qué podría suceder?», dijo ella, parándose también. «Nos estaremos viendo pronto, Frin. Cuídate», dijo, caminando hacia la puerta. «Gracias a ti, Adrien», respondió verdaderamente agradecida. «Gracias por la información», sonrió de manera maliciosa. Después de todo, sí podría desquitarse, y la oportunidad no pudo haber llegado en el mejor momento. Terminó anotando unos cuantos nombres en un pequeño papel sin borrar la sonrisa de su rostro. Finalmente, todo se estaba moviendo a su favor. Era momento de poner fin a los errores. «Nam, ven inmediatamente a mi oficina», anunció por el intercomunicador. «Enseguida, señorita Sarocha», respondió. Se levantó mecánicamente de su silla y casi corriendo fue hasta su oficina. Golpeando y recibiendo el pase tras escuchar el «adelante», se adentró. «Dígame qué necesita», dijo educadamente. «Toma esto», dijo, dándole un papel. «Quiero que llames a cada una de esas personas que están allí y concretes una cita con todas el mismo día aquí en mi oficina». «Está bien, lo haré en este instante, con su permiso», y se retiró, preguntándose qué milagro había sucedido para su cambio de humor tan drástico.
Sin dudas era extraño verla sonreír, y hoy lo fue aún más teniendo en cuenta todo lo que se rumoreaba de ella en las noticias y revistas. Solamente esperaba que todo eso no trajera graves consecuencias. Fryn esperaba con ansias el momento en el que pudiera disfrutar de la revancha, ya que todo se estaba haciendo público, y a ella la había dejado ridiculizada a la vista de todos. Un pago de la misma forma no le vendría mal, ¿verdad? Después de toda una serie de sucesos, exactamente 1 semana y media había pasado después de que se enterara, según su parecer, de una maravillosa noticia. Ahora se encontraba a tan solo un día para la llegada del evento de caridad, y ya no podía con las ansias. Becky al fin se encontraba descansando en su hotel. Tuvo que viajar a Italia para terminar de arreglar los últimos detalles para darle la bienvenida a la nueva temporada. Sin dudas tenía todo ya asegurado. Aunque tenía un cansancio físico que hacía estragos en su cuerpo, se dijo que todo eso valía la pena. Más cuando estaba asegurada con una marca muy conocida que le garantizaba un éxito indiscutible. Ahora se encontraba completamente relajada mentalmente. Podría quedarse unos días más y disfrutar un poco de la bella ciudad en la que se encontraba, ya que había cerrado exitosamente sus negocios. Su respiración se encontraba lenta y relajada, y poco a poco sus párpados comenzaban a pesarle. Estaba debatiéndose entre el delgado hilo de estar consciente o caer en un profundo sueño, que sin lugar a dudas iba a ganar lo segundo, a no ser por el sonido proveniente de su celular. «Diga», contestó con la voz adormilada. «Becky», habló William del otro lado de la línea, «¿crees que sea posible venir lo más rápidamente que puedas? Necesito informarte de algo importante». «¿Qué sucede, William?», preguntó, sentándose en la cama. «¿Sucedió algo malo? Dime». «Preferiría contártelo en cuanto estés aquí». «Está bien», dijo, observando su reloj. «Mañana habrá un vuelo. Supongo que llegaré un poco tarde, dependiendo de si encuentro otro». «No hay problema. Iré a tu casa si no te molesta y ahí hablaremos tranquilos». «Claro, nos veremos mañana entonces». «Hasta mañana». Y colgó. Becky no había pasado una muy buena noche, a pesar del gran cansancio que sentía su cuerpo. La llamada de William la había dejado con una intriga que consumía todos sus pensamientos. ¿Qué era tan importante para llamar y necesitar decírselo en persona? Esperaba que no fuera tan malo. Afortunadamente, había llamado temprano en la mañana al aeropuerto por información, donde sí tendría un vuelo próximo. Llegaría a Bangkok por la tarde, logrando llegar a tiempo para hablar con William en la oficina. En cuanto su cabeza se apoyó en la cómoda suavidad del asiento del avión, cayó en un profundo sueño, tomándola completamente desprevenida. Finalmente, el sueño había vencido a la preocupación. Solamente había despertado en cuanto la azafata tocó delicadamente su hombro para decirle que ya habían aterrizado. Observó su reloj y comprobó que, efectivamente, estaba a tiempo de pasar por su oficina. Hizo la fila correspondiente esperando pacientemente su equipaje. Una vez que lo obtuvo, se encaminó fuera del aeropuerto haciéndole señas al primer taxi que distinguió desocupado. «¿Necesita ayuda con las maletas?», preguntó el taxista de forma cortés bajándose del auto. «Sí, por favor», contestó dándoselas y tomando su lugar en la parte trasera del auto. Escuchó el maletero cerrarse y observó cómo el hombre rodeó el auto y finalmente tomó su asiento correspondiente. «¿A dónde se dirige, señorita?», preguntó, mirándola a través del espejo retrovisor. «Llévame a la revista de modas Volk, por favor», dijo. Si el taxista la reconoció o no, no lo demostró para nada. El camino había sido milagrosamente rápido, cosa que agradecía, porque ya la intriga estaba volviendo a ganar la batalla. El hombre le entregó las maletas y se marchó. Becky se encaminó hacia las enormes puertas de su edificio, encontrando a Junior como siempre parado al lado de estas. «Junior, ¿podrías cuidarme las maletas un momento?», le preguntó. «Prometo no tardarme demasiado». «Claro, Becky», le contestó sonriendo. «No hay problema, yo te las cuidaré». «Gracias», dijo antes de caminar apresuradamente dentro del edificio. Encontrando el primer ascensor vacío, se encaminó hacia adentro presionando el botón que la llevaría derecho al piso donde estaba su oficina. Cerró sus ojos y respiró profundamente. Ni siquiera la música lograba tranquilizarla un poco.
Sentía una sensación muy rara de la que no tenía explicaciones. Escuchó el sonido del ascensor, así que, abriendo sus ojos, se encontró con las puertas abiertas de par en par. Caminó nuevamente con paso apresurado hasta el escritorio de Pai Liu. «Becky», dijo sorprendida, «creí que no llegarías hasta mañana». «William dijo que quería decirme algo importante», contestó. «Por cierto, ¿dónde está?» «Justamente está en la sala de juntas en estos momentos». «Bien», dijo. Se encaminó hasta el lugar sin ni siquiera golpear la puerta. Se encontró a un William parado frente a más personas que parecían escucharlo atentamente. «Becky», mencionó William, «creí que no llegarías hasta en la noche». «Afortunadamente, encontré un vuelo temprano en la mañana», dijo, ignorando a todas las personas que ahora estaban observándolos y escuchando todo. «Necesito que me digas qué es eso tan importante por lo cual me llamaste». «¿Por qué no tomas asiento?», le ofreció. Justamente estábamos hablando de eso. «¿Y bien?», preguntó una vez que se sentó. «¿Me lo dirás algún día o qué?», preguntó ya completamente intrigada. «Escucha, Becky», comenzó William. «Recién ayer las modelos con las que comenzaríamos con la sesión de fotos para mañana llamaron». «Ajá», contestó Becky. «¿Las modelos que utilizaríamos para la nueva temporada? ¿Qué sucede con ellas?» «Exacto», respondió. «Bueno, llamaron todas para informar que no harían la sesión de fotos», dijo finalmente. «¿Qué?», preguntó gritando. «No pueden hacer eso un día antes». Los de Dolce & Gabbana las pidieron exclusivamente a ellas. Tenían todas las características que requerían. «Lo sé, pero al parecer sí lo pueden hacer», dijo. «Dieron a entender como que le sugirieron otra cosa». «¿Otra cosa?», preguntó. «William, si querían más dinero, solamente debíamos ofrecerles más y fin del asunto». «No creo que sea solo eso, Becky. Supongo que debieron ofrecerles otra cosa además de mucho dinero», comentó. «No cualquiera se negaría con nuestra propuesta». «Esto es increíble», dijo, tomando su cabeza con ambas manos. «¿De dónde sacaremos modelos para mañana con características similares?» «De eso nos estamos encargando ya, Becky», dijo acercándose a ella. «Verás que para mañana tendremos una fila de modelos esperando para esto», la tranquilizó. «Debes estar cansada. ¿Por qué no te vas a casa a descansar?», le preguntó solo para que ella escuchara. «Sabes que cualquier cosa yo te llamaré». «Está bien», dijo levantándose. «Cualquier cosa avísame, por favor». Y se marchó a su hogar, rogando porque mañana encontraran a modelos con las características que le habían exigido. Era tan increíble que le sucediera todo esto, justo ahora que tenía todo completamente bajo su control. Se preguntó quién podría haberles ofrecido una propuesta mejor que la de ella. ¿Quién estaría detrás de eso? Frin estaba siendo llevada directamente hacia el evento de caridad. Tenía un elegante vestido para utilizar de día. Era blanco con 2 líneas negras en sus puntas. También tenía una línea un poco más fina en negro en su cintura y cuello, y otra en forma vertical que partía desde la mitad de ambas líneas paralelas. Sus zapatos eran negros y se había dejado su pelo rizado al natural. Divisó por la ventana correctamente lo que Adrien le había comentado. Había una gran multitud de camarógrafos y periodistas en la entrada. El auto se detuvo y su chofer se encaminó para abrirle la puerta. «¿Cuándo quiere que la pase a recoger, señorita Sarocha?», le preguntó una vez que ella había salido del auto. «Cuando me veas salir por la puerta», dijo. Y él solamente asintió con la cabeza, sabiendo perfectamente que no sabía cuándo sería eso, y entendiendo que tendría que esperar quién sabe cuánto hasta que ella decidiera salir. Caminó solamente unos cuantos pasos y sonrió triunfante al ver cómo los periodistas captaron su presencia y se dirigieron hacia ella. «¿Podríamos hacerle unas preguntas, señorita Sarocha?», preguntó el primer periodista, que logró poner su micrófono en su cara. «¿Es la primera vez que asiste a un evento de caridad como este?», preguntó otro sin dejarle responder la pregunta anterior. «Claramente no es la primera vez que vengo a un evento como este», dijo sonriendo. «Ya he participado de esto con anterioridad». «¿Se siente bien consigo misma al hacer esto?», preguntó otro. «Por supuesto que sí», respondió ella.
Siempre es un privilegio para mí ayudar a los más necesitados. Vemos que ha venido sola, dijo el periodista que le había hablado primero. ¿No ha venido en compañía de su amiga?, lo interrumpió otro. Sabemos que hace días usted fue para apoyarla en el negocio que cerró con Dolce & Gabbana, mencionó. Ella solamente se limitó a suspirar para calmarse. Sabía que esto sucedería, así que tendría que conservar la calma. Me temo que no, dijo serenándose. Mi amiga, dijo con dificultad. No gusta de este tipo de eventos. Dice que preferiría gastar su dinero en algo mucho más placentero para ella misma, dijo sonriendo por dentro. ¿Está queriendo decir que Becky prefiere gastar su dinero en ella misma antes que donarlo a una buena causa?, preguntó sorprendido otro periodista. Bueno, sí, dijo. Becky es una persona rara en ese aspecto. Digamos que le cuesta gastar su dinero la mayoría de las veces. ¿Quiere decir que Becky es egoísta y tacaña en cuanto al dinero respecta?, se interpuso otro. Algunas veces, pero no creo que sea razón para criticar, dijo hipócritamente. Cada uno es como es. Y observó cómo todos la miraban de manera extraña y sorprendidos por lo que acababa de contar. Gracias por sus palabras, señorita Sarocha, dijo el tercero, rompiendo el silencio. Ha sido de mucha información, gracias. No, gracias a ustedes, dijo sonriendo aún más. Para mí ha sido un enorme placer. Y sintió cómo su pecho se inflaba de alegría. La segunda jugada estaba hecha. Esperaba que con eso tuviera suficiente. Becky apagó la televisión completamente atónita. Se había reído tanto en la mañana que había leído acerca de su supuesta amistad entre ella y Frin, pero lo que jamás pudo imaginar es que ella utilizaría semejante cosa a su favor, y qué bien se la había hecho. El teléfono comenzó a sonar. Pensó en no contestar, pero como aparentaba que jamás cesaría, lo contestó. Diga, contestó de mala manera. Becky, dijo William, ¿has visto la televisión por casualidad? No podrás creer lo que yo acabo... Sí, lo vi, William, dijo interrumpiéndolo. Lo vi todo. ¿Y qué piensas hacer al respecto?, preguntó. Es obvio que mintió en todo. ¿Qué harás? Aún no lo sé, dijo simplemente. Supongo que ya se me ocurrirá algo. Tengo que irme. Adiós. Y colgó, pensando si seguir con todo o simplemente ponerle un punto definitivo a la guerra. Pero, ¿qué podría ser? ¿Qué odiaría tanto Frin como para obligarla a acabar con todo? Y ella sonrió ante la respuesta. La propuesta. La paz que has elegido es peor que mi guerra. Hay mujeres que empiezan la guerra firmando la paz. Y qué bien se había sentido aquello. Cada palabra, cada gesto fingido había salido naturalmente desde su interior. Considerándose ya consumida por completo la venganza o no, todo había fluido de forma natural y espontánea. A estas alturas no importaba nada más que desquitarse por el ridículo momento que la había hecho pasar. Quizás había sobrepasado un tanto los extremos en cuanto hablaba abiertamente acerca de todo lo que dijo, pero a ella tampoco le había importado en lo más mínimo dejarla a la vista de todos los medios. Pero es que todo había sido tan fácil, tan sencillo. Todo se le había ofrecido al alcance de su mano, y ella no pudo negarse. Fue tan tentador que, ni siquiera haciendo acopio con todas sus fuerzas, habría podido al menos pensar en las consecuencias de sus acciones. Con solamente haberle quitado sus modelos, posiblemente hubiera sido suficiente, pero ella necesitaba esa venganza pública tal cual había hecho con ella, que la observara de la misma forma en que ella la había mirado cuando había dado su discurso. Aunque no pudiera ver su cara, tenía millones de ideas de cuál estaría poniendo. Y sin dudas, todo lo que había dicho traería serios problemas con su revista, aunque pensándolo bien, Becky nunca había perjudicado a la suya. Solamente la había engañado en cuanto a revelar su identidad cuando la había besado y le había enviado una invitación falsa a un homenaje en honor a ella. ¿Se había pasado de la raya en decir todo aquello? De todas formas, habían sido los reporteros mismos quienes habían sacado el tema, no ella. ¿Debía desmentir lo que dijo? Sería la oportunidad perfecta para decir de una vez que esa supuesta amistad nunca existió ni jamás existirá. Pero se consideraba lo suficientemente orgullosa como para permitirse tal cosa. No iba a quedar como una mentirosa que se contradice todo el tiempo. ¿Pedir disculpas? De ninguna manera.
eso no iba con ella. Definitivamente, eso tendría que quedar descartado. Tal vez, solo tal vez, debería hablar con ella. Concretar de una vez por todas una seria charla en la que acabara definitivamente ese juego de la venganza que sabía que tanto ella como Becky jamás terminarían. Solo iba a traer serios problemas con sus trabajos, y de su parte no quería que eso sucediera para nada. No dejaría a la suerte lo que tanto trabajo le había costado construir. Su reputación, respeto, fama, todo estaba en juego. Y se había cegado tanto en pensar en qué forma perjudicarla que no se había dado cuenta de que eso también traería problemas consigo misma. Solamente esperaba actuar antes de que Becky lo hiciera en su contra, porque ahí sí estaría en serios problemas. «Señorita Sarocha», la llamó Nam por el intercomunicador. «El señor Diren está aquí». «Perfecto», contestó. «Hazlo pasar». «Entendido», dijo Nam, e instantes después apareció el mencionado cruzando la puerta. Era un castaño de ojos claros que portaba un muy favorecedor traje gris. «Buenos días, Frin», saludó, tendiéndole la mano. «Buenos días, señor Diren», aceptando el saludo. «Tome asiento, por favor», ofreció. «Gracias». «¿Gusta algo de beber?» «Agua estaría bien». Frin se dirigió hasta la estantería que estaba del lado derecho de su gran oficina. Sacó un enorme vaso de vidrio y una botella de agua, donde vertió todo su contenido dentro de este. «Muchas gracias, Frin», dijo cuando le alcanzó el vaso. «No es nada», contestó volviendo a su lugar. «Y bien, supongo que vienes con buenas noticias», empezó sonriendo anticipadamente. «Estás en lo correcto», mencionó una vez que bebió el agua y posó el vaso en el escritorio. «Como ya te había mencionado antes, moví todos mis contactos y han hecho un más que considerable trabajo», dijo, viendo cómo Frin sonreía aún más. «El lugar ya está reservado a toda tu disposición y el servicio ya ha confirmado que serán ellos los encargados de todo. Y en cuanto a la decoración, me gustaría que veas tu punto de vista y creo que eso es todo. Solamente estamos esperando a que tú pongas la fecha». «Perfecto», dijo sonriendo ampliamente. «Será unos días antes de que termine este mes, teniendo en cuenta que el mes próximo ya comienza la nueva temporada de verano. Lo más seguro es que mañana te llame para acordar la fecha, así todos estarán preparados». «Está bien», dijo, observando su reloj y parándose. «Discúlpame que tenga que marcharme tan pronto, pero tengo otros asuntos que solucionar y mi agenda está un tanto apretada». «No te disculpes, yo entiendo eso», dijo parándose de igual manera. «Y en cuanto a lo de la decoración, me pasaré en cuanto tenga un tiempo libre y te informaré si quiero algún cambio». «Esperaré tu llamada entonces», saludó apretando su mano. «Sin dudas, comenzamos la temporada de la mejor manera, Frin. Felicitaciones». «Gracias, Diren. Yo también espero lo mismo». «Así será», dijo antes de marcharse cruzando la puerta, dejándole una sensación de ansias en el estómago, preguntándose si eso se debía a lo que estaba a punto de ocurrir a tan solo días o si se debía a alguna otra cosa que ella desconocía. «Permiso, señorita Sarocha», dijo Nam entrando. Era la única a la que Frin, después de mucho tiempo trabajando como secretaria, le había permitido entrar sin tocar la puerta, siempre y cuando supiera que ella estaba sola en la oficina. «Le he traído el café que me pidió», informó dejándolo en su escritorio, que fue rápidamente tomado por su jefa. «Y estos son los informes, acaban de llegar recién». «Perfecto», mencionó leyendo minuciosamente lo que cada párrafo decía. En donde cada palabra que ella leía, sentía su corazón latiendo furiosamente, porque finalmente, después de un largo tiempo, al fin se había cumplido lo que tanto había deseado. La revista de modas Ícono vuelve a reclamar nuevamente su primer lugar entre las revistas más populares y más vendidas. Era el título de la portada de dicho informe, y no había palabras para explicar su felicidad. Había dicho que era capaz de cualquier cosa con tal de que eso sucediera, aunque había tomado tal vez no la mejor de las formas de hacerlo. Pero nada de eso ahora importaba. Era nuevamente el primer lugar, y eso opacaba absolutamente todo. Lo demás salía volando por la ventana. Y había estado tan absorta en su lectura que ni siquiera había notado cuando Nam se había marchado de su oficina,
solamente para volver a entrar minutos después. «Las modelos están aquí para hablar con usted, señorita Sarocha», dijo Nam, sacando a su jefa de su lectura que sonrientemente disfrutaba. «Que pasen entonces, Nam». «Enseguida», contestó, y fue hasta la puerta para saludar y abrir a alrededor de 5 modelos sobresalientes, y dichosos los ojos que las observan. Ahora entendía perfectamente por qué los de Dolce y Gabbana las habían pedido, pero ahora ella las tenía a su entera disposición, y eso aumentó la alegría en su pecho. «Buenos días, señorita Sarocha». Se adelantó una modelo de ojos verdes con un bronceado más que perfecto y cuerpo escultural, quien supuso que iba a ser la vocera del grupo. «Hemos venido para charlar acerca de la propuesta», informó. En donde Frin no tuvo ninguna duda de que habían venido a otra cosa, y por las caras sonrientes de todas, adivinó anticipadamente de qué, y las tenía comiendo de su mano. «Antes de empezar», dijo educadamente, «¿alguna quiere algo de comer, beber, tal vez?», preguntó. Observó cómo todas se miraban una con la otra, moviendo la cabeza levemente. «Así estamos bien», dijo la modelo. «Gracias de todas formas». «Bien, entonces», y se dirigió a su asiento cruzando sus piernas sin perder la postura recta y seria. «¿Y cuál es la respuesta que me van a dar?». Y volvieron a repetir el mismo proceso de observarse una con otra, solamente que esta vez asintieron. La modelo la miró de nuevo sonriendo para decir, «Aceptamos», dijo simplemente. «Todas queremos ser parte de su desfile, señorita Sarocha». Y todo estaba hecho. Frin respiró calmadamente para reprimir sus irracionales ansias de saltar de alegría, pero debía mantener su postura seria y profesional si quería que la siguieran viendo con los mismos ojos. «Han tomado la decisión correcta», les dijo, y sacó varios papeles de uno de los cajones de su escritorio, dando a entender que ya sabía la decisión que iban a tomar desde un principio. «Solamente necesitaré la firma de cada una de ustedes aquí y eso será todo». Y pasando dichos papeles sobre el escritorio junto con una virome, observó cómo una a una las modelos comenzaron a plasmar sus firmas. «Solamente tengo una pregunta», volvió a tomar la palabra la modelo, justo después de que todas terminaran de firmar. Ella había sido la última y aún no lo hacía. «¿Por qué nos ha elegido a nosotras y no a otras tantas que quisieran estar en su desfile?», preguntó curiosamente. Y Frin entendió que tal vez, entre todas, ella era la única con cerebro ahí. «Obviamente ustedes no serán las únicas desfilando», comenzó. «Y sí, yo ya tengo mi grupo de modelos de la revista que han trabajado para mí durante mucho tiempo». «¿Y puedo preguntar qué clase de papel cumpliríamos nosotras?», dijo, obviamente preguntando. Frin tuvo que reprimir sus ganas de reír a causa de la curiosidad de la joven. «Simplemente porque quiero un cambio», dijo, diciendo lo primero que se le ocurrió. No podía decirles que les había propuesto todo eso a propósito para quitárselas a Becky. «Quiero comenzar la nueva temporada renovando todo, y qué mejor que con un cambio. ¿Acaso a ustedes no les gustaría ser la nueva portada para el verano?», preguntó, viendo el brillo y la alegría de todas evidentemente en sus caras. «Será un desfile aún mejor que los de Victoria's Secret, así que espero que no haya ningún problema en absoluto para ese día». «En absoluto», contestó la modelo, quien rápidamente dirigió su vista hacia abajo y firmó el papel. Ahora solamente esperaba que todo marchara de acuerdo al plan. Becky se había pasado casi toda la semana leyendo la misma noticia una y otra vez, queriendo grabársela en su mente para que terminara de procesarla de una vez por todas y aceptarlo. ¿Cómo podía ser posible que Frin, con tan solo abrir la boca, la hubiera dejado en la situación en la que se encontraba ahora? ¿Cómo podía la gente ser tan ingenua como para creerse absolutamente todo lo que dicen? Por el amor de Dios, no había ido a ese evento de caridad porque estaba en un viaje de trabajo y no porque fuera una tacaña egoísta, como había leído en tantas noticias. Solamente bastaba que se informaran bien de las cosas y asunto resuelto. Pero no, todos habían escrito y creído lo que les daba la gana, y ella se sentía completamente impotente ante la situación. Terminó de leer nuevamente la noticia que decía que Frin nuevamente tenía el primer lugar. Sí, ella la había engañado y prácticamente humillado en público, que a causa de eso se había dispersado un rumor inofensivo de que ellas eran amigas.
pero nada de aquello era realmente nocivo para su trabajo. ¿De verdad había llegado tan lejos? Los medios al día siguiente habían estado en la puerta de su casa y en la de su edificio, y eso fue suficiente para acabar una vez más con la paciencia. Debía tomar cartas en el asunto en cuanto a recuperar la reputación de su revista. Y en cuanto a Fryn, bueno, más tarde vería de qué manera se encargaría. «Esto es el colmo», dijo William, como siempre entrando sin tocar y levantando la voz. «Las ventas han decaído bastante, Becky». Y dejó posar los papeles frente a ella, pero sabía exactamente lo que ahí había escrito, así que ni siquiera se molestó en leer. Solamente era cuestión de tiempo volver a recuperar lo perdido. Eran una revista poderosa. Estaba tranquila porque sabía que no iba a caer en la quiebra como tantas pequeñas revistas lo hacían a menudo. «Tendremos demasiados gastos para recuperarnos», siguió William, sonando preocupado. Y a Becky eso no le asustaba en absoluto. El dinero no era el problema. Así que tendremos que pensar bien qué se publicará el próximo mes. «¿Y qué hay con las modelos?», preguntó Becky, cambiando de tema. «¿Aún hay más postulantes?». «Por supuesto», contestó William, mirando un pequeño papel que sacó de su bolsillo. «En la tarde vendrán las restantes». «Bien, porque no estamos encontrando nada parecido a las demás. No tengo ni la menor idea de a dónde habrán ido a parar». «Creo tener la respuesta a eso», dijo serio William, alcanzándole la noticia del desfile de Fryn con sus modelos. «Yo aún sigo sin poder creerlo». Y Becky observó todo sin poder creérselo. Había sido Fryn quien les propuso algo aún mejor que ella, y con la popularidad que había tenido últimamente en cuanto a los desfiles, no dudaría en que las modelos habían aceptado sin chistar. Se había desquitado doblemente de ella, quitándole todo. «Es hoy», dijo Becky, apartando la vista de la noticia y clavando la mirada en los ojos de William. «Sí, lo siento, pero lo había olvidado por completo con todo esto que está sucediendo con la revista». Vio cómo Becky tomó su ligero abrigo y se dirigía hacia la puerta. «¿Qué piensas hacer?», preguntó. «Para situaciones extremas se necesitan medidas extremas», citó Becky antes de dar un portazo. Se encaminó rápidamente hacia su porche, observó su reloj y se dio cuenta de que estaba más que a tiempo para darse una ducha y cambiarse. Así que, cuando al fin estuvo en el estacionamiento subterráneo, ni siquiera se molestó en fijarse si había estacionado correctamente. De todas formas, tenía que volver a salir más tarde. El magnífico desfile, como se decía, comenzaría en la noche, y Becky no dudaba que así fuera. Y una vez que había tomado su ducha, se observó una última vez en el espejo. «Perfecta», había murmurado ante su reflejo, y tomando rumbo hacia su auto nuevamente, partió. Quizás sobrepasando un poco la velocidad permitida, porque el desfile se haría lejos de su hogar. Así que no podría permitirse llegar demasiado tarde para lo que estaba a punto de hacer. Y después de haber pasado por un viaje de más de media hora y otros 10 minutos para encontrar dónde estacionar, se dirigió a la enorme carpa blanca de donde provenía una fuerte música. Estaba completamente decidida. Pero justo cuando estaba por atravesar la amplia entrada, 2 corpulentos hombres le obstruyeron el paso. «Lo siento, pero no puede pasar», le informó uno de ellos. «¿Cómo que no puedo pasar?», preguntó casi gritando. «¿Tienen una idea de quién soy yo?». «Lo sabemos», contestó el otro hombre, «pero tenemos órdenes estrictas de no permitirle el paso», mencionó. Y Becky entendió todo a la perfección. «Muy madura de tu parte, Fryn», murmuró para ella misma. Así que, fingiendo indignación, se retiró de la entrada, rodeando el lugar y pensando cómo entrar al lugar sin ser atrapada. Y justo como lo sospechaba, una punta del lugar estaba completamente sin gorilas cuidando. Solamente tenía que caminar varios metros, cosa que se veía bastante difícil hacerlo desde otro extremo sola. Así que decidió caminar unos pasos más para comenzar a escuchar el murmullo de la gente charlando fuera de la gran carpa blanca. Asomó su cabeza y tuché. Encontró su pase para entrar. A menos de 2 metros de distancia divisó a Inna Popova, con quien tuvo que salir por desgracia algunas veces, más que nada por lástima y por no ser maleducada. Aunque Inna era sin dudas hermosa, a Becky no le atraía para nada su personalidad.
o más bien su falta de ella. Las pocas citas que habían tenido, Ina se había mostrado completamente condescendiente en todo lo que ella decía, y comprobó que no solamente era con ella, sino con todos los que la rodeaban. Y Becky detestaba a las mujeres con falta de personalidad y carácter. Así que, atravesando entre dos lonas blancas como pudo para adentrarse al campo, caminando para simular estar interesada en las plantas, se dirigió aún más cerca del grupo de personas. Sabía que Ina estaba un poco colada por ella. Se lo había demostrado siempre que habían salido. Se le acercaba demasiado, tomaba su mano, siempre queriendo tener una cercanía, pero, como siempre, con su falta de valor, jamás se lo había dicho con palabras. Sintió un poco de culpa por tal vez utilizarla de esa manera, pero no tenía demasiadas alternativas. Se acercó un poco más, aclarando su garganta, queriendo llamar la atención adecuada, y justo cuando levantó su vista, se encontró con la mirada verde de Inna, donde rápidamente encontró ese brillo particular que se le hacía cada vez que la miraba. «Becky», correteó alegre hasta ella, «qué sorpresa encontrarte aquí». «También es una sorpresa verte, Inna», aceptando el abrazo. «Hace mucho tiempo que no te veía». «Lo sé», separándose de ella. «Deberíamos salir para ponernos al tanto un día de estos», comentó feliz, y eso era exactamente lo que Becky quería evitar. «Seguro», fingió sonreír. «Veré si tengo tiempo y veremos», dijo sin negar ni afirmar nada. «Genial. ¿Qué era lo que estabas haciendo aquí sola?», preguntó. «Solamente estaba queriendo tomar un poco de aire aquí afuera», dijo lo primero que se le ocurrió. «Pero debo volver adentro, me están esperando». «Lástima», dijo haciendo un pequeño puchero. «Pensé en tener más tiempo para hablar contigo. ¿Quieres algo de beber?», preguntó ofreciendo su copa. «Eso estaría bien, gracias», aceptando y bebiendo el contenido. «¿Quieres que te acompañe hasta la entrada al menos?», preguntó queriendo retener el mayor tiempo posible para estar con ella, y Becky no podía negarse a tener una entrada para nada sospechosa. «Claro que me gustaría», dijo, ofreciendo su brazo para que Inna lo entrelazara con el suyo. «Jamás pensé en encontrarte aquí», comentó Inna una vez que empezaron a caminar, teniendo en cuenta que Frin participará en su propio desfile. «¿Participar?», preguntó sorprendida Becky, imaginándosela caminando con su pose firme. «¿Te refieres a que también desfilará?». «¿No lo sabías?». Se detuvieron en la entrada de la carpa. «Todos están hablando de eso». «Vaya, creo que se me pasó por alto», comentó. «Sí que es una sorpresa», dijo mirando la entrada y cambiando nuevamente su cara a un tono triste. «Supongo que hasta aquí llegamos». «Sí, supongo», dijo Becky, dándole rápidamente un beso en la mejilla. «Nos veremos luego, Ina». «Hasta pronto, Becky», escuchó a su espalda. Y sí que todo había sido una sorpresa, al menos ahora sabía dónde encontrarla. Escuchó que en el escenario alguien anunciaba que faltaba poco para que todo comenzara, así que decidió apurar sus pasos hacia la parte trasera. Cruzándose con varias modelos apresuradas que chocaban sus hombros con ella, sin siquiera notar quién era, se adentró a través de una cortina. Estaba exactamente en el lugar correcto. Y como si el destino se pusiera a su favor, de repente todo el lugar se encontró desierto, avisándole de que todo ya había comenzado. Repasando con la mirada probador por probador, se encontró con una pelinegra justamente en el último, así que, reuniendo todas sus fuerzas y rapidez, entró cerrando rápidamente la puerta y empotrando a Frin contra la pared. «Muy mala idea haber hecho eso, Frin», susurró en su oído, provocándole un escalofrío a lo largo de su columna. «¿Qué haces aquí?», preguntó respirando con dificultad, el contraste de la fría pared en su pecho contra la calidez de Becky contra su espalda provocando una sensación extraña en su cuerpo. «Se supone que no deberías estar aquí». «Se supone», contraatacó Becky. «Pero estoy aquí para proponerte un trato». «Yo no tengo nada que tratar contigo», dijo queriendo darse la vuelta, pero Becky la tenía fuertemente agarrada, impidiéndole cualquier tipo de movimiento. «Quiero que te marches en este mismo momento», ordenó la pelinegra queriendo que su voz sonara demandante. «Ni lo sueñes, antes me escucharás», dijo la castaña apretándola aún más contra la pared.
Vine aquí con el fin de aclarar las cosas y estar en paz una con la otra. Tú me engañaste y me humillaste en público. Siseó con un aliento contra la pared. Tú comenzaste con esto, si no recuerdas. Y tú lo seguiste, volvió a contraatacar la castaña. Me quitaste a mis modelos y perjudicaste gravemente mi revista y reputación. Ni creas que me quedaré de brazos cruzados. Tú sola te lo buscaste desde el principio, gritó. ¿Y qué te hace pensar que quiero arreglar algo contigo? Entonces Becky volvió a acercarse a su oído para volver a murmurar lentamente, para que entendiera. Porque así como tú jodiste mi revista, puedo hacer exactamente lo mismo con tu querido desfile, dijo aflojando su agarre, y solo así logró que Fryn dejara de poner resistencia. Y supongo que eso no es lo que quieres. Eres una... dijo interrumpiéndose a sí misma. Está bien, dime qué es lo que quieres de una buena vez y márchate, ordenó. Esto te beneficiará tanto a ti como a mí, Fryn, comenzó. En cuanto comience la nueva temporada, te dejaré en paz, porque créeme que cuando te digo que yo también puedo afectarte gravemente, no dudaré en hacerlo, dijo sintiendo cómo Fryn se estremecía contra ella. ¿Qué me dices? Que no sé si creerte con tantas estupideces de tu parte, y sintió cómo Becky la liberaba de su agarre, permitiéndole que la mirara a la cara en cuanto le dijera lo que estaba a punto de decirle. Me estás chantajeando. E intentó levantar su mano para empujarla, pero fue rápidamente detenida por Becky. Ni creas que lo volverás a hacer, dijo volviéndola a empujar contra la pared, sosteniendo sus brazos sobre su cabeza, pero esta vez mirándola de frente. No volverás a ponerme una mano encima. Y volviendo nuevamente al tema, ¿qué piensas al respecto? Que lo mejor que podría pasarme es que me dejaras en paz. Escupió la pelinegra rápidamente las palabras sin siquiera poder contenerse. Pero no creo que hayas venido para decirme solamente eso. Algo debes pedir a cambio. Qué inteligente eres, Fryn, dijo observando fijamente sus ojos. Digna de admirar. Termina de una vez con esto, dijo queriendo soltar el agarre de sus manos. Tenía demasiado cerca la cara de Becky y eso la ponía muy nerviosa. Dime ya qué quieres a cambio con tu famosa propuesta. Así no tendré que verte más la cara. Y Becky sonrió por lo dicho. Sostuvo fuertemente sus brazos con una mano y con la otra mano libre acarició su mejilla antes de soltar la bomba. Vine a proponerte que, a cambio, seas mi amante, Fryn.